Bienvenida Daniela al ENACOM. Gracias por participar en este ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy a gusto en Olavarría, es una hermosa ciudad. La universidad también nos recibió muy bien, tiene una buena infraestructura, estoy muy contenta, muy cómoda. Bueno, me alegro muchísimo. Daniela, vamos a hablar en relación al contexto de las políticas de relación de materia de comunicación en la Argentina. Y te quiero preguntar a grandes rasgos, ¿cuál es tu diagnóstico en relación al presente que vivimos? Bueno, en relación al presente de las políticas de comunicación, el diagnóstico es bastante desalentador, si podríamos llamarlo de esa manera. Desde diciembre de 2015 a esta fecha tenemos una serie de políticas que han venido a, digamos, retrotraer una serie de conquistas en términos de derechos a la comunicación que se habían logrado a partir de la discusión pública de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y más adelante de la Ley Argentina Digital, y ese retroceso ha tenido que ver básicamente con restricciones a los actores no lucrativos y al sector público y concomitantemente con mayores prebendas para el sector lucrativo concentrado, que ya contaba con prebendas, que ya tenía una serie de ventajas, digamos, comparativas en relación al desarrollo de sus negocios, de sus actividades, pero que a partir de 2016 tiene, digamos, consolidada una posición dominante que va a ser muy difícil de desmontar en los próximos años. Sumado a eso, la mega fusión de Cablevisión Holding con Telecom consolida un actor de mercado que no tiene parangón en América Latina, con lo cual es bastante desolador el panorama en términos de políticas de comunicación, porque el Estado se ha mostrado no incapaz de regular, sino muy por el contrario, se ha mostrado capaz de regular nuevamente a la comunicación como una mercancía antes que como un derecho, y eso realmente es una estocada en el sistema democrático. Mencionabas recién esto de la mercancía. ¿Crees que se está pensando en la comunicación no como un derecho y realmente como una mercancía? ¿Y crees que también los ciudadanos están siendo vistos como consumidores? Bueno, es que en realidad el cambio de eje de discusión, de pensar a la comunicación o a los servicios de comunicación audiovisual, por ponerlo de una manera más clara, en términos de derecho antes que en términos de mercancía, fue una discusión que se hizo pública y que, digamos, se incorporó a la agenda a partir de 2008, y yo creo que a partir de 2009 lo que ocurre es que se empieza a cuestionar seriamente cuáles son los intereses de los medios de comunicación que no los colocan estrictamente en un lugar de neutralidad respecto de otros actores políticos y económicos, sino que los colocan justamente en el centro de una cuestión crucial referida al poder y a la disputa por el poder. Entonces, el ciudadano común empieza a comprender también en ese momento, más allá de que estuviese a favor o en contra de una posición o de otra en relación a la disputa Clarín-Gobierno Nacional, empieza a comprender que hay intereses en juego y que los medios de comunicación no son neutrales. Pero también empieza a comprender que la comunicación podría ser pensada como un derecho y no solo como un negocio. Y estrictamente hasta esa fecha, la comunicación audiovisual, que es la única que se reguló finalmente en esa ley, era pensada estrictamente como una mercancía. De hecho, si uno revisa la legislación, el primer desplazamiento, la primera reforma se realiza en el año 2005 respecto de toda la historia de la legislación sobre el audiovisual en Argentina, porque en 2005 recién se modifica el artículo 45 de la ley 2285, que impedía que cualquier persona física o jurídica sin fin de lucro pudiera explotar licencias de radio y televisión en Argentina. O sea, que ahí recién tenemos como primer movimiento legislativo uno en el cual se entiende por ley que hay algo que se puede hacer con la comunicación audiovisual que no tiene carácter lucrativo. Hasta ese momento el Estado se había colocado en un papel de subsidiariedad, o sea, prestaba servicios solamente allí donde el mercado no podía o no estaba interesado en hacerlo, y el resto de los actores no lucrativos eran considerados ilegales.
estaban directamente borrados para la ley argentina. Entonces, difícil poder plantear la comunicación como un derecho antes que como una mercancía, cuando la ley nos dice que solamente puede ser objeto de transacciones. Es complicado. ¿Qué consideras que faltó para la consolidación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Pienso también en esto de la defensa por parte de los ciudadanos de esa ley, ¿no? Que de repente empezó a ser desarmada a través de decretos y como que no hubo una reacción, si quiere, masiva en defensa de la ley, más allá de los lugares académicos. Sí, te diría que hubo una apropiación lenta de los beneficios que hubiese podido tener esta ley implementada en plenitud. Por una parte hubo una demora en la implementación de la ley, por otra parte hubo una enfatización de la disputa con el actor Clarín, Grupo Clarín, etcétera, y quizás un descuido o una demora en relación a la implementación de otras partes de la ley que sí era factible poner en funcionamiento. Y luego la energía se concentró en la disputa judicial, a mi entender, y entonces hubo algunos aspectos que se demoraron, que no se llegaron a consolidar como territorios conquistados e inamovibles. Y muchos actores quedaron en algún sentido en la expectativa o con la expectativa de poder alcanzar una consolidación de su nueva condición. Hay, digamos, muchas dificultades para ver también qué es lo que hemos perdido, porque en algún sentido no se pudo materializar la conquista. Es una conquista que quedó en el papel, en los buenos argumentos, en los buenos deseos en muchos casos, pero no llegó a materializarse. Pero bueno, como era, digamos, una posibilidad, también los actores que están como más próximos al tema, o sea, por ejemplo, actores comunitarios, cooperativos, sindicales, educativos, sí siguen dando la batalla. Ha habido mucha actividad desde la sociedad civil. Ahora, la sociedad civil no es la ciudadanía en general. La sociedad civil es la sociedad civil organizada, que tiene intereses, que tiene claridades respecto del funcionamiento específico. Entonces, ahí creo que hay que hacer una distinción que es necesaria. O sea, la ciudadanía argentina en general no sé si está sintiendo el impacto de que hay una ley que está en algún punto ablacionada en sus órganos primarios, ¿no? Es algo que parece que está como desfasado. ¿Avisorás un cambio pronto o incluso también cómo podría ser el aporte de quienes investigamos, de comunicadores, periodistas, este sector comunitario, comprometido? Mira, es muy difícil cambiar una estructura de medios concentrada en la práctica. No se hace solamente con una buena ley. Tiene que haber voluntad política y consensos desde diferentes sectores y una fuerte voluntad política de cambio. Esa ocasión existió en 2009, no va a ser fácil repetirla. Quizás tenemos la chance de que un próximo gobierno revea algunos de los estragos que han producido los decretos que se promulgaron desde 2015 hacia acá, pero eso en ningún sentido, por ejemplo, desmontaría la fusión Cablevisión Holding Telecom, por ejemplo. Lo que sí se puede hacer es generar, resguardos hacia adelante para los pequeños actores, sí se pueden poner nuevos límites a la concentración para actores que puedan fusionarse a futuro. Hay muchas áreas de la política donde todavía se pueden establecer regulaciones y límites que tiendan a generar un sistema de comunicaciones democrático más equitativo, más justo. Pero la verdad, para ser realista, me parece que es muy difícil pensar en que un nuevo gobierno de otro signo político podría desmontar una estructura que tiene una consolidación muy estable al día de la fecha. Es complicado.
Daniela, la verdad ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.